Y me da muchísimo gusto en estos momentos saludar a la licenciada Jacel Luz Idalia Mier Arriaga. Ella es la candidata número 9 a magistrada federal civil en Puebla por el sexto circuito. Licenciada, bienvenida aquí con Toño Ruiz. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer que usted me haya invitado y estar con su audiencia, con su foro. Le agradezco mucho la invitación, a sus órdenes. No, nosotros también estamos agradecidos de que pueda pues estar enfrente de estos micrófonos en una elección que, bueno, efectivamente tiene necesidad de que se informe a la población por quién van a votar, por quién no quieren votar, por qué no podrían votar. Y pues le quiero preguntar, licenciada Jacel Mier, en primer lugar, ¿cómo va la candidatura? Si se ha reunido con la gente, ¿qué le ha dicho esa gente en las calles? Cuéntenos. Bueno, sí me he reunido con la gente. Definitivamente, vaya, no es una experiencia nueva en el sentido de estar cercana a la gente, ¿no? He trabajado en los tribunales de justicia local y federal por más de 30 años y siempre he estado cercana a la gente desde el interior del Poder Judicial, siempre he luchado y creo que, ¿qué le digo a la gente? Le digo que lo más importante de este nuevo Poder Judicial es que se pueda entender que la participación y su voto, ojalá se informen lo más que puedan, pero que salgan y voten. ¿Por qué? Porque se está democratizando una institución que estaba interna, que era privada, que estaba en manos de unos cuantos. Y tenemos que entenderlo así, porque parecen palabras trilladas, pero estaba lejana a la gente. Y este nuevo modelo, esta reforma judicial, está haciendo un poder judicial abierto, que se exteriorice y automáticamente trae transparencia, rendición de cuentas. Lo que les digo es que tienen que dignificar, que es muy importante el voto de cualquier persona que habite en este país. Es sumamente importante porque a veces creemos que nuestro voto no va a hacer un cambio, pero este cambio incluso lo trae la propia reforma y lo iremos concretizando, materializando cada día. ¿Por qué? Porque se acaba con la inamovilidad. Esa figura doctrinariamente tan aplaudida, en la realidad trajo muchos problemas al interior. ¿Qué trajo al interior? Una designación de jueces que se decía con máximas de profesionalismo, excelencia, pero que no conocíamos, ni siquiera sabíamos, ni siquiera se transparentaba qué resultados y cómo fueron esos exámenes. Nos decían que había grandes calificaciones, pero nunca las conocimos. Entonces realmente eran procedimientos o mecanismos de elección, pues muy internos, muy adentro, como si fuera una casa privada. Y cualquier cuestión que tú detectabas como trabajador del Poder Judicial, te decían, cállelo, no hable. Entonces, alzar la voz al interior para hacer cambios era muy complicado, hasta en cambios mínimos. El nepotismo, el maltrato, la soberbia, el ego, el hecho de llegar a juez, aunque hubieran sido tus compañeros y amigos, automáticamente ellos se sentían distintos. Y el trato hacia el personal, no solo, también hacia los justiciables, es déspota, ególatra, lejano. Entonces la gente tiene que comprender que parece algo muy simple, pero es realmente acercar a la gente a la justicia, porque además es a través de sus impuestos que esta institución se mantiene y nos pagan. Entonces también esto es quitarles el miedo a acercarse a un juez y un magistrado. Un juez, un magistrado, un ministro no son dioses, son personas como todos. Y tenemos que estar en constante escrutinio, monitoreo. Ahora, precisamente acabar con la figura de la inamovilidad, van a ser puestos temporales, pero el votante tiene que saber que no se agota su voto en el momento que va a ir el 1 de junio de 2025 a elegir a cada uno de los miembros, de los ministros, del Tribunal de Administración, de los tribunales electorales, jueces, magistrados, pero sobre todo el Tribunal de Justicia, de Disciplina, porque por fin vamos a estar auditados, vigilados, por fin sus quejas van a tener un tribunal que va a poder sancionar una conducta anómala, prepotente, una aplicación de la ley o una interpretación indebida que se aleja de la ley, también merece ser sancionada. Entonces, van a durar 6 años. También va a depender de su voto. Y es muy
porque esto acaba con privilegios y acerca a la gente, pero además a que la misma gente por fin se dé cuenta que nadie es más que uno. O sea, que todos verdaderamente somos iguales, aunque parezcan palabras trilladas, y que la justicia debe ser más clara, precisa, concreta, alejada de adoctrinamientos. Hay muchos criterios de la Corte que de veras debemos criticar y debemos de dejar de aplicar. Escucho mucha pasión en su voz al hablar de pues ese nepotismo, de ese trato déspota, ególatra y lejano. No es la primera candidata y candidatos que nos dice esto, licenciada Haselmier. Muchos hablan de esa condición de los jueces que se creen semidioses y que creen que están por encima de todos. Usted ahí, al haber estado en ese poder judicial por más de 30 años, ¿fue objeto del nepotismo, del maltrato, de esa soberbia, de ese ego? Sí, sí, así es. Tristemente, yo no lo viví en el Poder Judicial del Estado, ingresé de diligenciaria, estuve secretaria de trámite, proyectista, y no lo viví en el fuero común. Sí vi cosas de corrupción muy tristes, ¿no? Que siguen sucediendo. Pero ya llegando al Poder Judicial, los primeros años todavía me tocó, digamos, que la vieja escuela, que a lo mejor era conservadora, pero era respetuosa. A partir del 2006, con la llegada de los jueces que fueron deteriorando esta institución según elegidos concursos y grandes procedimientos o mecanismos de evaluación, llegó un juez, automáticamente me odió, desde que me vio. A mí y a otra compañera. Yo creo que tienen muchos complejos o muchos vacíos emocionales, que yo creo que eso te tiene que calificar. Pero sí, viví un maltrato muy fuerte. Lo he superado, pero sí es cruel ver cómo tienen muchas formas de cansarte, de emocionalmente, pues tratar de desestabilizarte para que les dejes el lugar. Lo que quieren es un lugar para poner a su gente, ¿no? Incluso esperan hasta que crezcan sus hijos y estudien derecho y juegan con los lugares. Entonces a mí este juez, mi nombramiento, yo era la única interina, por decir, para que entiendan, no tenía yo base. No me interesaba una base. A mí me gusta trabajar en esto. Amo esto, ¿no? Es algo que traigo adentro de mí, ¿no? El poderme atrever a llegar a magistrada no es por un puesto de posición, sino es poder hacer algo más con una visión, que yo veo asuntos que podemos hacer un poco más y a veces el miedo o los adoctrinamientos o el no, salen resoluciones que les faltó. Y entonces este juez pensó, no sé qué pensó, pero sí me hizo la vida imposible. Me levantó una mala nota, me citó un día, terminaba mi nombramiento a las 12 de la noche de un domingo. No quiso recibir ni siquiera que le entregara sellos, ni los asuntos, de la entrega que se tiene que hacer en todo puesto, ¿no? Me bloqueaba la entrada, me ofendía, me insultaba. Usted es mujer sola, con 2 hijos, pero ni siquiera daban la cara. Fue muy fuerte, lo demandé. Uno con tanto trabajo, en los tribunales tenemos muchísimo trabajo, son jornadas de 11, 12, 1 de la mañana. No obstante, me habló un juez que había sido mi juez y me dijo, abogada, usted no tiene dignidad, demándelo. Y yo tenía todavía ese miedo que tiene mucha gente de levantar la voz porque pensaba que iba a atentar contra mi institución. Y otro juez me dijo, no, no es contra la institución, es la persona. Y me puse a hacer mi demanda, era un 11 de octubre de 2006. Bueno, la presenté, mi procedimiento ante la comisión sustanciadora duró 2 años. Más de 2 años, sin trabajo, aborrecida por mi propia institución. Nadie se acercaba a mí, para todos era yo una apestada. Fue emocionalmente complicado cuando te hacen, digamos, pomada, en pocas palabras, sí, volver a resurgir. Pero una vez que gané por la comisión sustanciadora, dijo que yo era la idónea para el puesto, el juez había puesto otra persona, y pues me reinstalaron con él. Les puedo hablar de otros 3 años con mucho maltrato. Permite uno a veces cosas que no debe permitir por un trabajo. Pero amo esto. Aquí estoy, me hice más fuerte, más aguerrida, sí, más aguerrida.
Cada juez que llega después de él, que pedía que a mí me cambiaran, me cerraba las puertas en todo. Trabajar es muy complicado cuando tienes un golpeteo constante, y no solo del juez, sino de la gente que se rodea y de los que creen que si no se adhieren a lo que él diga y a los procedimientos que inventan y fabrican para lograr que te vayas, es muy complicado. Pero bueno, yo creo que la vida me dio la fuerza, o a lo mejor a veces hasta la ingenuidad te permite continuar, ¿no? No crees que haya tanta maldad. Pero cada llegada de un juez era lo mismo. Como yo demandé a un juez de distrito y gané, pues estoy marcada, ¿no? Allá dentro de la institución, porque además hablo, digo lo que creo, que no estoy de acuerdo. Mucha gente me hablaba, abogados que yo no conocía, secretarios de otros circuitos de la República, decirme, abogada, ¿cómo le hizo? Le dije, tuve una amiga que me dijo una vez, te arrepientes más de lo que no haces que de lo que haces. Y entonces le digo, hágalo, demande, tenemos que empezar a limpiar esta institución porque siempre pensamos que nos va a llegar un mejor titular con mayores conocimientos y mejor trato. Y la verdad son contados. Cada vez llegan más ignorantes, más prepotentes, más ególatras. Yo le puedo decir, señor periodista, y a la audiencia, que a mí se me hace algo impresionante que aquí en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, Circuito Sexto, los jueces y magistrados tienen un elevador aparte. Y se los digo porque parece algo tonto, pero ellos pidieron un elevador aparte. Ellos no se mezclan ni siquiera con nosotros y no puedes subirte en su elevador. Cuidado, tú no eres juez ni magistrado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo puede ser administrador de justicia una persona que porque llega a un puesto de administrar va a decidir, se decide, incide en la vida de las personas, cualquier resolución, se cuecen aparte y se sienten dioses? Y entonces es muy complicado hablar de una institución que es maravillosa, pero que era necesario de verdad democratizar. No estoy hablando de una posición política, estoy hablando de una necesidad de que la justicia se deje de ver como si fuera algo aislado, que no nos corresponde. Todos tenemos la capacidad. Yo he recogido de la gente de los distritos judiciales mayor participación, interés, incluso no ponen peros en las boletas, que están un poco complicadas, pero vienen los colores identificados y es la gente que menos peros pone. Me he encontrado una que otra contada, incluso contada en la ciudad, que definitivamente dice no quiero su volante. Y uno respeta, pero hay gente interesada. Y cuando se denosta mucho a la gente, sobre todo a la gente entre más alejada de las grandes ciudades, yo les puedo decir que yo he recogido un gran interés de esa gente. Al contrario, te escuchan, a lo mejor me detengo a explicarles, a lo mejor no entrego muchísimos volantes, pero para mí es un deber ciudadano, si quiero que verdaderamente voten por mí, que estén informados y que sepan que así como me ponen, me pueden quitar, pero que levanten la voz. Sí, sí, mire, es algo que los mexicanos compartimos. Creo que no está de más el decir que pues muchas personas están preocupadas y están y desconfían de los candidatos a puestos de impartición de justicia que han pertenecido a ese poder judicial que usted hoy nos pinta de cuerpo entero. Entendemos lo que nos ha planteado, nos da también mucho coraje escuchar que así se sientan los jueces, los impartidores de justicia, que estén llegando cada vez más ignorantes, que estén llegando cada vez más prepotentes a este tipo de puestos. Pero creo que no está de más preguntarle, licenciada Jacel Mier, si usted estuvo de acuerdo o no con la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador a una reforma judicial, al haber pertenecido ahí a ese poder judicial. Yo sé que ya nos dijo que efectivamente, bueno, ocurrieron una serie de infames y que cuando llega pues esta situación vio tal vez la luz, pero ¿podría elaborar un poco al respecto? A lo mejor se cortó por ahí, ¿nos escuchó la última parte? Le preguntaba que si es posible que nos diga si usted estuvo de acuerdo con la reforma judicial, cuándo fue propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Oh, no. No sé si me escuchen. Sí, nosotros la escuchamos perfectamente, pero me parece que no nos está escuchando. ¿Hay problemas con la comunicación?
Sí, pero sí lo escuché. Mire, era un sueño. Para mí era un sueño decirles que yo, cuando más trabajaba en mis asuntos, yo soñaba en las noches como una niña, diciendo, ¿cuándo va a cambiar esto? Se necesita limpiar. Pero mi sueño era mayor. Yo decía, ¿cómo vamos a lograr a sacar a todos estos de aquí? Y es muy duro hablarlo así, es fuerte. Estuve totalmente de acuerdo, era mi sueño. Cuando no se hizo en un inicio y se permitió que se hicieran ciertas reformas al interior, fue peor. Esas reformas nos golpetearon más a mandos medios para abajo, dieron más fuerza a los jueces y magistrados. Pero ya cuando lo anuncia nuestro expresidente, don Andrés Manuel López Obrador, fue un sueño. Es un sueño, estuve en contra totalmente del paro, yo le llamo el paro ilegal. Fue un paro totalmente ilegal. Yo no podía comprender cómo los que se dicen los únicos capaces de resolver sobre la justicia en este país se hubieran ido a un paro ilegal. Sí, fui la única que alzó la voz. Es difícil, ¿no? No te tachan de conflictiva, de traicionera, pero esa es mi convicción. Estuve totalmente en contra de que cerraran una administración de justicia que no les pertenece a ellos, nos pertenece a todos. No es una empresa privada. Y si van a hacer alguna demanda de derechos, que lo hagan en la vía correspondiente, ¿no? Precisamente siendo los expertos, debieron hacerlo así y nunca cerrar los tribunales federales. Y nunca cerrarlos y además gozar de un salario, porque nos pagaron un salario. Totalmente soy una persona totalmente convencida de esta reforma y creo que con el tiempo podremos ir, si salen hierros, irlos solventando. Muy bien. Aquí con Toño Ruiz y también en Sin Censura le damos mucha importancia al interés público y a los candidatos y candidatas le hacemos siempre esta pregunta cuando los conocemos. Da mucho gusto, de hecho, conocerla y tenerla frente a nuestras pantallas, licenciada Jacel Mier. ¿Nos puede, por favor, definir sus propias palabras qué es el interés público y darnos un caso en el que en su vida profesional usted haya pues enfrentado, haya tenido sobre la mesa al interés público? Mire, para mí el interés público es en el que todos estamos inmersos, ¿no? Todo repercute en la vida pública y la vida pública, sin importar condición, posición, jerarquías, prejuicios, ni siquiera intereses personales, ¿no? Lo público es lo que es para todos, ¿no? Y lo público tiene que ser siempre transparente. Yo siempre he tenido mucho coraje, debo decirles así, claro y franca, de estos asuntos, sobre todo cuando se congelan cuentas bancarias, ¿no? Contra la unidad de inteligencia financiera. Ellos mandan un informe que es sorprendente. Y el informe de la unidad de inteligencia financiera te da muchísimos datos. ¿Por qué no debemos descongelar cuentas bancarias? Y desafortunadamente, pese a todo lo que lees, que es privado, que solo nos llega a los secretarios sin datos sensibles, te sorprendes, ¿no? Te sorprendes de la bola de movimientos, porque es una bola de movimientos, ¿no? Transacciones impresionantes por cantidades impresionantes, pero actividades que realmente como ciudadano, como persona normal de este país, duelen. Duele que además por un criterio de la Corte se le tenga que conceder el amparo para liberar esas cuentas, porque no se reúnen los dos requisitos, ¿no? De que no hay una orden internacional de búsqueda en contra de esa persona, y dices, pero si yo veo más datos, ¿por qué tengo que conceder, ¿no? Un proyecto donde se concede el amparo y se libere de cuentas a alguien con tantas actividades que verdaderamente duelen, por un criterio de la Corte que aún sigue imperando y que incluso en un amparo indirecto desde la suspensión, se concede la suspensión para que se liberen las cuentas. Yo creo que hay casos en los que uno como juzgador debe atreverse a decir, Corte, no te voy a desobedecer, pero mi asunto tiene mayores datos y tú me pones ciertos requisitos, pero esto va más allá. Y son datos palpables, objetivos, no los estoy inventando. Yo no puedo concederle el amparo. Ahora sí que a un quejoso, cuando estoy viendo tantos datos, que
de concederlo se afecta el interés público, el interés social, el interés económico del pueblo. Hay muchísimos casos que duelen, y te pasan los años y te sigue doliendo saber que tuviste que haberlo propuesto así y así salió el asunto, porque sigue imperando un criterio que no solo es injusto, sino que verdaderamente daña a toda la nación. Entonces, podría haber algún tipo de remordimiento que podría ser hasta cierto punto solventado llegando a ese puesto de impartición de justicia, decir, bueno, pues ya llegamos nosotros, los que no somos esos prepotentes, esos ignorantes, esos déspotas, vamos a tratar de cambiar las cosas, licenciada Hasselmier. Sí, por supuesto, vaya. Me decía mi hijo, mamá, llevas más de 30 años en esto, es tu última oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres ser magistrada? Digo, no he perdido esa noción, si quieren, idealista de la vida. No me interesa el dinero, vivo como cualquier persona, alcanzándole la quincena, a veces más, a veces menos. Pero ¿por qué quiero? ¿Por qué quiero atreverme? Quiero atreverme a hacerme responsable del propio análisis, interpretación de la ley que yo veo en un caso concreto. Si yo encuentro esos elementos que me permiten ir más allá y poder tener una repercusión social benéfica, claro que lo voy a hacer. Con las consecuencias que pudiera haber, lo voy a hacer, porque creo que es la única contribución en la que podemos ir rompiendo tanto dogma, tanto formalismo dentro de la institución. Nos imponen muchos conceptos, ¿no? Hasta de debido proceso, que se oyen muy bonitos, pero en la realidad, cuando te das cuenta, a veces esas figuras protegen cosas que no deberían de estar protegidas. Pues yo quiero agradecerle a la licenciada Hasselmier que se haya acercado a los micrófonos de Con Toño Ruiz, y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Yo también le recuerdo al público que nos ve y que nos escucha que la licenciada Hassel Luz Idalia Mier Arriaga es candidata a magistrada federal civil allá en Puebla por el sexto circuito, es la candidata 09, ¿correcto? Correcto. Mis redes sociales es mi nombre, Hazel Mier, en Twitter o en X, Hazel Lucidalia, en Facebook. No soy tan dada a las redes sociales, siempre me ocupé muchísimo de trabajar, de hacer mis proyectos, a veces hasta 10 al día, 6 al día, pero estoy en redes, efectivamente. Yo les pido que voten por quien ustedes quieran, infórmense lo más que puedan. Va a haber errores, sí, pero la posibilidad es esta, van a vigilar cómo es nuestra conducta jurisdiccional y personal, y con el trato a los litigantes, que sufren bastante al litigar, a los quejosos, al personal, y van a poder quitarnos. No vamos a durar eternamente como antes, y es necesario que estén en constante monitoreo todos estos que vamos a ser jueces o magistrados. Voten, salgan a votar, cambiemos poco a poco esta institución que lo merece ser rescatada por todos. Sí, voy de magistrada de tribunal colegiado en materia civil, mi boleta es rosa, soy zona 2 y la casilla es morada 09, y les agradezco mucho y le agradezco infinitamente, de verdad, señor periodista, esta oportunidad. No, al contrario, insisto, estamos intentando hacer lo que el INE no hace, ¿no? Y nosotros como periodistas pues tenemos que informar a la gente para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Yo le agradezco a usted, licenciada Hazel Mier, que se haya acercado a los micrófonos de Con Toño Ruiz, y pues nos vemos a la próxima. Recuerde, estos micrófonos están abiertos para que regrese en cualquier momento, ¿ok? Yo encantada, sobre todo con un público que veo que es tan consciente, ¿no? Tan abierto, y que realmente le duelen las cosas reales que suceden y que tenemos que arreglarlas entre todos. Muchísimas gracias y a sus órdenes siempre. Gracias por la invitación. A todos, gracias. A usted muchas gracias. Ahí tiene usted a la licenciada Hazel Mier, licenciada Hazel Luz Idalia Mier Arriaga, la candidata 09 en la boleta rosa a magistrada federal civil en Puebla, en el sexto circuito, y fíjese que sí,
de lo que estoy más orgulloso es de usted que nos ve y que nos escucha, del público de Con Toño Ruiz, del público de Sin Censura, de su espíritu crítico, de que no se dejan, de que están siempre pues comentando, criticándonos, revisándonos, fiscalizándonos. Y también quiero insistir hasta el cansancio que si usted es candidato a estos puestos de elección popular, en cuanto a la impartición de justicia, bueno, los micrófonos de Con Toño Ruiz están abiertos, por favor contáctenos en nuestras redes sociales, con mucho gusto lo entrevistamos. Insistimos, estas entrevistas no se cobran ni se pagan, ¿eh? Eso sería chayote y eso no existe aquí, eso es antiético, inmoral, y me parece que es ilegal también, obviamente, ¿no? Pero eso no puede ser. Tenemos que informar y lo que estamos buscando nosotros es que usted pueda hacer su propia plantilla de candidatos y candidatas ante la falta de información del INE. Ya ve que estamos muy preocupados por lo que está haciendo el INE, que no, más bien no está haciendo algo al respecto, ¿no? Por eso estamos preocupados. Así que, pues muy pendientes, estaremos realizando entrevistas hasta el 28 de mayo, que es cuando se cierran las candidaturas. A partir de ahí, pues ya no pueden haber más entrevistas, más apariciones en medios. Todos los días una entrevista aquí con Toño Ruiz.